bien, gracias a Dios. I feel very good, thank God. Amen. ¿Está lista? Are you ready? Vamos a hablar del desarrollo de una profeta. We're going to talk about the development of a prophetess. Primero, First, ¿cómo descubriste que era una profeta de Jesucristo? how did you discover you were a prophetess of Jesus Christ? Bueno, yo no lo descubrí. I didn't discover it. A mi pastor, My pastor, a mi apóstol, my apostle, se le fue revelado. it was revealed to him. Esa contestación cuando ya la escribe, porque yo tengo aquí, I have this answer written down here. yo estoy viendo lo que escribe. I'm seeing what she's Me writing. sorprendió And it surprised me porque esa parte pues yo no me acordaba. Fue because I hace didn't remember that part. varios años y no me acordaba. Sí, cuando empezamos a predicar o empezamos a tener esta revelación del Evangelio del Reino, When we started to preach and have this revelation of the kingdom gospel, aunque estábamos estudiando los 5 ministerios y estábamos entrando más profundo, even though we were studying the 5 ministries and were going deeper, él me empezó a llamar profeta. he started to call me prophet. Y yo realmente lo empecé a estudiar, And I started to study it, pero lo estudiaba para obtener información, no porque yo realmente pensaba que yo era una. I did it so that I could obtain information, but not because I thought I was one. Y no fue hasta que el apóstol Axel Pacheco en el 2012 And it wasn't until Apostle Axel Pacheco in 2012 que vino y estuvo aquí con nosotros came and was here with us y me señaló como profeta. and pointed me out as a prophet. Y realmente pues fue un poquito difícil para mí. And it was really difficult, a little difficult for me. No fue fácil por todas las paradigmas que yo todavía tenía. It wasn't easy because of all the paradigms I still had. ¿Qué partes fueron las más difíciles de aceptar What were the most difficult parts to en accept cuanto al oficio del profeta? in terms of the office of the prophet? Al principio para mí fue difícil In the beginning, it was difficult for me. y todavía uno, o sea, cuando Dios te da un llamado, And when God gives you a calling, tú podrás tener los años que sean en ese llamado, pero tú sigues creciendo. you may have a number of years in that calling, but you still keep growing. Tú sigues teniendo cada día más información. You keep having more information every day. Amén. Y al principio, And at the beginning, cuando comencé a servirle al Señor, when I began to serve the Lord, a nosotros se nos enseñaron que los profetas they taught us that prophets solo existieron en los tiempos bíblicos only existed in biblical times y que no estaban vigentes. and that they were not current. Que la profecía That prophecy estaba completa en la Biblia. was complete in the Bible. Y se nos enseñó que lo que es el don de ciencia, And it was taught that what is the gift of knowledge, discernimiento discernment, y palabra de sabiduría and word of wisdom estaban vigentes, were current, pero no en el don del profeta como oficio. but not in the gift of the prophet as an office. Entonces, para colmo, But to top it off, cuando estoy entonces aprendiendo todo esto, when I'm learning all of this, veo que se están levantando muchos profetas. I see that a lot of prophets are rising up. Y entonces yo digo, And then I say, o esto realmente, o sea, el Señor me está revelando esto, either the Lord is really revealing this, o mucha gente lo está tomando como la última moda. or many people are just taking it as the last trend. O sea, le estoy haciendo honesta, I'm just being honest with you. porque estoy en el proceso que Dios me está revelando. Because I'm in the process where God is revealing. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado So we have to be careful cuando el Señor nos está revelando algo. when the Lord is revealing us something. Tenemos que tener mucho cuidado, We have to be careful porque el enemigo puede traer confusión. because the enemy could bring confusion. Y tenemos que tener la certeza And we have to have the y certainty la convicción and the conviction de lo que Dios nos está of revelando what God is revealing to us a través de la palabra. through the word. Amén. Amén.
Hemos visto cómo en esta pasada década We've seen how in this last decade, ya hay una confusión entre los evangelistas y los profetas. there's already a confusion between evangelists and prophets. Porque recuerdo que habían evangelistas Because I remember evangelists que eran profetas, that were prophets, pero solo reconocían como evangelistas, but they were only recognized as evangelists. pero que se movían con el don de ciencia But they moved with the gift of y knowledge sabiduría. and wisdom. Y en realidad eran profetas. And in reality, they were prophets. Amén. Amen? Pero entonces surge But then it happens que hay evangelistas that there are evangelists que porque el Señor los usa en ciertas áreas, that because the Lord uses them in certain areas, se lanzan como profetas, they launch as prophets, no entendiendo que son evangelistas. not understanding they're evangelists. So, yo creo que es muy importante que cada uno pueda entender bien su oficio. So I think it's important that everyone understand their office well. Entonces, para poder solucionar eso, So to be able to solve that, ¿qué debe hacer una persona cuando descubre que es profeta? what should a person do when they discover they are a prophet? Debe primero orar First of all, they should pray y debe estudiar and they should study detalladamente very detailed los profetas en la palabra. the prophets and the word of God. Debe estudiarlo They should study them para examinar to examine qué profeta es. what type of prophet they are. Porque hay diferentes manifestaciones. Because there are different manifestations. Hay profetas, There are prophets, pero hay manifestaciones. but there's also manifestations. Entonces tenemos que saber So we have to know a dónde Dios nos está llamando. where God is calling us. ¿Somos profetas Are we prophets, o simplemente nos estamos moviendo or simply are we moving cuando hay un mover profético? when there's a prophetic move, Cuando hay una atmósfera profética. when there's a prophetic atmosphere? Recuerden que Saúl Remember that Saul no era profeta, was not a prophet, pero él profetizó but he prophesied cuando estaban los profetas profetizando. when the prophets were prophesying. En medio de un mover profético, In the midst of a prophetic move, de una atmósfera profética, of a prophetic atmosphere, aunque tú no seas señalado even though you are not pointed out como profeta, and signaled as a prophet, tú puedes profetizar. you could prophesy. Por eso es que hay personas That's why there's people que en medio de una atmósfera that profética in the midst of a prophetic atmosphere, puede recibir una palabra de parte del Señor, they receive a word from the Lord, puede recibir una visión, they receive a vision, pero eso no significa que sea profeta. but that doesn't mean they're a prophet. Eso es una manifestación. That's a manifestation. Amén. Amen? También está el profeta There's also the prophet que es vidente. that is a seer. Amén. Amen? Pero, todos los profetas son videntes. All of the prophets are seers, ¿Ok? Pero no todos los profetas but not all the prophets. son, ok. Entiendo. Todos Todos los videntes All of the seers son son profetas. profetas, are prophets, pero no todos los profetas son videntes. but not all Exacto. the prophets Oh. are seers. Claro. Porque el profeta habla lo que oye, Because the prophet speaks what they hear, pero el vidente but the seer habla lo que ve. speaks what they Wow. see. Poderoso. ¿Entienden? Understand? Está el que tiene There is the one that has el don de profecía, the gift of prophecy que se activa that is activated cuando Dios desea usarle en ese don. when God wants to use him in that gift. Y eso es otra manifestación. And that's another manifestation. Pero entonces están aquellos que son profetas But then there's those that are prophets y el don siempre está activo. and the gift is always active. Ese es su llamado. That's their calling. Pero también está el profeta de oficio, But then there's the prophet that has an office
que usa el don It has the office of prophet that uses the gift para gobernar, to govern, para dar instrucción to give instruction, y trabajar juntamente con el apóstol and work alongside the apostle para ministrar el ministerio. to minister in the ministry. Ok, so, entonces primero tenemos las manifestaciones So we have first proféticas, the prophetic manifestations donde cualquier persona puede profetizar. where anyone could prophesy. Está el don profético, There's the prophetic gift donde se activa where it's activated cuando Dios quiere hablar, decir algo. when God wants to speak or say something. Tercero está el profeta, And third is the prophet que tiene su don activo. that has their gift active. Y el cuarto And the fourth one, está el profeta de oficio, the prophet that has the office of the que es prophet, el que ayuda that helps a gobernar el ministerio. to govern in the ministry. Y ese es el que habla en Efesios 4:11. So that's the one that's spoken about in Ephesians 4:11. Yo quiero, y esta parte me gustaría hablar un poco aquí, And I would like to speak more in this part porque esa es ella. because that's her. Ella es una profeta de oficio. She's a prophet and has the office of the prophet. Y yo lo he dicho anteriormente, And I've said it before y lo vuelvo a repetir. and I'm going to repeat it. Yo cuento con ella para todo, I count on her for everything porque entiendo because I understand que siendo el apóstol y el profeta, that being the apostle and the prophet, oficinas gubernamentales en la iglesia de Jesucristo, governmental offices in the Church of Jesus Christ, y son los que ponen el fundamento, and they set the foundation. y yo entiendo que yo la necesito a ella I understand I need her para poder correr el ministerio. to be able to run the ministry. Amén. Amen? Entonces yo creo que esto también se aplica en la casa. So I think this also applies in the house, in Es the igual. home. Por eso pone el hombre, por eso Dios pone al hombre y una mujer, That's why God sets a man and a woman para que entre los dos administren la casa. so that between the both of them they run this house. Amén. Amen? Amén. Go ahead. Quiero añadir también que el profeta debe entender su mayor propósito, I wanted to also say that the prophet needs to understand their greater purpose. que es establecer el fundamento. That is to establish the foundation. Según Efesios 2:20, According to Ephesians el 2:20, apóstol y el profeta the apostle and the prophet son ministros llamados a establecer el fundamento, are ministers called to set the foundation. que es Cristo. That is Christ. Por lo tanto, todo el que ha sido llamado a profeta Therefore, everyone called to be a prophet tiene que tener un fundamento has to have a foundation, sólido. solid foundation. De otra manera, Otherwise, no podrá edificar they will not be able to build ni ser efectivo en el cuerpo de Cristo. nor be effective in the body of Christ. Si tú eres señalado como profeta, If you are signaled as a prophet, tú tienes que procurar tener un fundamento sólido, you have to try to have a solid foundation. porque de otra manera no vas a ser efectivo. Otherwise, you will not be effective. Amén. Amen? Y esa es la función del profeta. And that is the function of the prophet, Es establecer fundamento, is to establish foundation. ya que una iglesia establecida en la autoridad de la palabra, Because a church established on the authority of the word, revelada por el Espíritu, that is revealed by the Spirit, es una iglesia que alcanzará is a church that will reach mayor dimensión greater dimension y autoridad and authority sobre el territorio. upon this territory. Wow. Esto está poderoso, ¿eh? That's powerful. Y es bien importante el fundamento. And the foundation is very important. Un profeta que tiene un buen fundamento A prophet that has a good foundation es un profeta certero. is a certain prophet. Es un profeta que sabe y entiende. It's a prophet that knows and Es un understands, profeta que sabe moverse that he knows how to move conforme Dios va dirigiendo. according how God is leading. Porque si uno habla Because if one speaks en el tiempo incorrecto, in the incorrect time, lo hace por emoción, you do it out of emotion, puede provocar un caos. you can provoke a chaos. Por eso el profeta tiene que estar fundamentado en la palabra. That's why the prophet has to be founded on the word, Tiene que conocer las escrituras. has to know the scriptures. Porque de otra manera se convierte en un adivino. Otherwise, they become Un adivino. a warlock, Eh, fortune teller. y hablamos ahorita de eso. Ok,
Con estas cosas vemos la importancia de los profetas en este tiempo. We see the importance of the prophet in this time. Vamos a hablar de eso un poco, la importancia de los profetas en este tiempo. We're going to talk about the importance of prophets in this time. El profeta The prophet is uno de los 5 ministerios, de las 5 oficinas, it's one of the ministries of the fivefold ministry. y está para perfeccionar, para edificación And it's to perfect, to edify a los santos. the saints. La obra completa del ministerio profético The complete work of the prophetic ministry realiza con los otros ministerios realizes with other ministries, es educar, and it's to educate, es preparar, prepare, entrenar, train, calificar plenamente fully qualify para el servicio. for service. Está poderoso. That's powerful. Cualificar plenamente para el servicio. Fully qualify for service. ¿No se ha dado cuenta que los ministerios Have you noticed that ministries, nos preparamos, we prepare, crecemos, we grow, maduramos we mature para servir? to serve? Amén. Amen? Mientras más crecemos, While we grow more, mejor servimos we serve better y más servimos. and we serve more. Sí. Esto de las 5 oficinas del ministerio quíntuple, This of the 5 offices of the fivefold ministry, esto es un servicio. this is a service. Dios nos llamó God called us para perfeccionar, to perfect, para educar, to educate, pero es un servicio. but it's a service. No es tan solo una posición, It's not only a position, es para enseñar. it's to teach. Y Dios escoge este ministerio quíntuple And God chooses this fivefold ministry para guiar la iglesia. to lead the church. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. And that's what the church has to understand, Que somos llamados para guiar. that we are called to lead. Amén. Me gusta lo que Pablo le dice a los corintios. I like what Paul says to the Corinthians. Le dice que en 1 Corintios 14:5, 1 Corinthians 14:5. mira lo que les dice. Look at what he says. Así que quisiera que todos vosotros So I would like that all of you hablases en lengua, would speak in tongues, pero más but even more que profetizáis. that you would prophesy. Porque mayor es el que profetiza Because greater is the one that que prophesies el que habla en lengua, than the one that speaks in tongues, a no ser que las interprete, unless that they interpret, para que la iglesia reciba edificación. so the church can be edified. Wow. Los profetas Prophets en la actualidad preparan el camino para 2 cosas. actually prepare the way for 2 things. Abren el camino para la restauración They open the way for restoration del ministerio apostólico of the apostolic ministry, y preparan el camino para la segunda venida de Cristo. and they prepare the way for the second coming of Christ, Llevando un mensaje taking a message de arrepentimiento. of repentance. Y provee revelación And it provides revelation y entendimiento sobre las escrituras. and understanding of the scriptures. Eso es lo que hace el profeta. That's what the prophet does. Una de las muchas cosas que estábamos hablando, porque mencionamos que también prepara, educa, enseña, pero en sí también estamos llamados para preparar el camino, para abrir el camino. One of the things that he does, because he does so much, he teaches, educates, but it's to prepare the way and to open the way. Porque el profeta, escuche bien esto, el profeta no es llamado a condenar, Because the prophet's not called to condemn, sino llevar al individuo al arrepentimiento. but to take the individual to repentance. ¿Cuántos entienden eso? How many understand that? Es llevar al hombre It's to take al man arrepentimiento. to repentance. Amén. Amen? Amén. Entonces, ¿es lo mismo ser profeta que profético? Is it the same thing to be a prophet versus prophetic? Hay una diferencia de ser profeta There's a difference in being a prophet y ser profético. and being prophetic.
La persona profética The prophetic person tiene la sensibilidad has a sensitivity para entender y recibir to understand and receive todo lo profético everything prophetic e identificar claramente and clearly identify lo que no es profético. what is not prophetic. Dios desea que su iglesia pueda entender God desires that his church can understand y hablar lo que hay en su corazón, and speak what is in his heart, pero para eso hay que ser profético. but for that you have to be prophetic. Entonces, conforme a lo que vemos en la Biblia, que cada cual ha sido llamado un don, So according to what we see in the Bible where everyone's been called to a y gift entendemos que cada cual tiene su función. and everyone has their own function, Eso nos hace entender que no todos pueden ser profetas, that means that not all could be prophets porque se necesitan apóstoles, because you also need apostles, se necesitan evangelistas, you need evangelists, pero but todos pueden ser proféticos. everyone can be prophetic. Sí. El Espíritu Santo The Holy Spirit es un espíritu profético. is a prophetic spirit. Poderoso. Lo habló Joel Joel spoke about this. y en Hechos And in Acts, Pedro Peter habla speaks de lo que habló Joel, of what Joel spoke about. que dice That says, en Hechos 2, 14 al 18, in Acts 2:14 to 18, dice que Pedro poniéndose en pie con los 11, Peter standing with the 11 alzó la voz y le habló diciendo, lifted his voice saying, varones judíos, Jewish men, todo lo que habitáis en Jerusalén, everyone who lives in Jerusalem, esto os sea notorio this be notorious to y you, oíd mis palabras, and hear my words, porque estos no están ebrios, because these are not drunk, como vosotros suponéis, like you may suppose, pues que es la hora because it is the hour, tercera del día, the third hour of the day. mas esto es lo dicho por el profeta Joel, But this is what's said by the prophet Joel. y en los postreros días In the latter days, dice, it says, derramaré de mí, I will pour derramaré de mi espíritu sobre toda I carne, will pour out my spirit upon all flesh, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, and your sons and daughters will prophesy. vuestros jóvenes verán visiones, Your young people will see visions. vuestros ancianos soñarán sueños, Your elderly people will dream dreams. y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, And upon my servants and maidservants I will pour out my spirit, y profetizarán. and they will prophesy. Así que el Espíritu Santo es un espíritu profético. So the Holy Spirit is a prophetic spirit. Así que tú no tienes que ser profeta So you don't have to be a prophet para profetizar. to prophesy. Tú lo que tienes que tener es el Espíritu de What you Dios. have to have is the Spirit of God, Es el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Porque cuando Él viene sobre de ti Because when He comes upon you y tú estás conectado con Él, and you're connected with Him, hay un espíritu profético dentro de ti. there is a prophetic spirit inside of you. Eso es lo que diferencia la profecía de la adivinación. That's what makes the difference between prophecy and fortune telling. El espíritu. The spirit. ¿De qué espíritu viene? What spirit it comes from. Háblanos sobre eso un poco. Speak to us about that. Cuando está el espíritu de adivinación When the spirit of fortune telling is there y está el Espíritu Santo, and the Holy Spirit el espíritu de adivinación of fortune telling siempre va a gloriar al hombre. will always glorify man, Pero el Espíritu Santo but the Holy Spirit siempre le va a dar la gloria al Señor. will give glory to God. El espíritu, otra diferencia que yo he podido ver Another difference I could see y he aprendido, and I have learned y es que el espíritu de la adivinación is that fortune telling es manipulador. is manipulative Es correcto. Trabaja para sí. and works for itself, Trabaja para los propios deseos del supuesto profeta. works for the own desires of the supposed prophet. Profetiza They para que prophesy todo se acomode para él. so everything kind of falls into place for that person. Ahí vemos la diferencia entre la adivinación There we see the difference between fortune telling y el profeta real. and the real prophet. El profeta real trabaja para el reino de Dios. The real prophet works for the kingdom of God. Ese es su enfoque, That's the esa es focus. su visión. That's the vision. Amén. Amen? Entonces,
la profecía So prophecy también es presentada is also presented ante el libre albedrío. with the free will. ¿Entienden eso? And you understand this? No es manipulación, It is not es manipulation. al libre albedrío. It is before the free will. Si usted se fija, That if you notice, Dios nos habla God speaks to us y nosotros escogemos. and we choose. Amén. Amen? Cada servicio, Every service, cada reunión que tenemos every meeting we have, y se predica, and where we preach, se tiene que entender you have to que understand Dios te está hablando. that God is speaking to you. Dios te está hablando. God is speaking to you. Cada mensaje, Every message. si tú eres una persona profética, If you're a prophetic person, tú entiendes you understand que cada mensaje that every message es profecía a tu vida. is prophecy for your life. Es que no fue un mensaje bonito, It wasn't a nice message no fue un mensaje bien puesto. or a really well-composed No, message. no, no. Debe ser un mensaje It should be a message que aunque sea 3/4 de minuto, that even though it's 3/4 of a minute, habló a tu vida. it spoke to your life. Y eso era lo que Dios quería que tú And recibieras. that's what God wanted you to receive. ¿Cuántos entienden esto? How many O understand sea this? que cuando tú escuchas una palabra So when you hear a word de una casa profética, of a tú prophetic tienes que house, entender you have to que la understand razón por la cual tú estás viendo ese mensaje that the reason why you're seeing this es message porque Dios quiere mostrarte is that algo. God wants to show you something. Amén. Amen? Y el profeta siempre va a hablar And the prophet will always speak para el bienestar corporativo for the well-being of the corporate body y no el bienestar propio. and not its own well-being. Amén. Amen? Pregunta, Question. ¿cuál es el trabajo más difícil de un profeta? What is the most difficult job or work of a prophet? El profeta tiene que estar conectado The prophet has to be connected para poder conocer los tiempos y las sazones. to be able to know the times and the seasons. Y solamente siendo hijos de Dios, And only being children of God, teniendo la responsabilidad que tenemos aquí en la tierra, having the responsibility we have here on earth, con todo lo que tenemos que hacer, with everything we have to do, eso ya es una responsabilidad. that is a responsibility. Pero cuando somos señalados directamente como profetas, But when we are signaled as a prophet, no podemos desenfocarnos. we can't get out of focus. No podemos correr el riesgo de desenfocarnos. We cannot run the risk of losing focus. Tenemos que estar conectados. We have to be connected. Tenemos que saber conocer los tiempos y las sazones de Dios. We have to know the times and seasons of God. Porque Dios es un Dios de orden, Because God is a God of es order. un Dios específico. He's a specific God. Y si nosotros como profetas estamos desconectados, And if we as prophets are disconnected, perdemos lo que Dios está haciendo. we miss what God's doing. Lo perdemos. We miss it. Y por eso tenemos que estar bien enfocados. That's why we have to be focused. Wow. Por eso es que la Biblia habla de vivir en el Espíritu, That's why the Bible talks about living in the no Spirit en la carne. and not in the flesh. Porque el Espíritu Because the Spirit puede escucha a Dios, can hear God, escucha a los demonios, hear the puede ver demons, más allá. can see beyond, Mientras que la carne while the flesh ve lo que tiene de frente sees what they have in front y es movida, and is moved impulsada and impulsed por emociones. by emotions. Amén. Amen? ¿O acaso usted no es de los que ve un pedazo así triangular de un cake de chocolate Are you not one of those people that sees the triangular shape of a chocolate cake? y si es de 3 diferentes And if chocolates it's 3 different kinds of chocolates y es un pedazo bien generoso, and it's a really generous usted no slice, desea como you don't ponerle las desire, manos encima? like, lay hands on it, you know? ¿Sabe por qué? You know why? Porque si usted es una persona que le gusta el chocolate como a mí, Because if you're somebody who likes chocolate like me, tus ojos naturales your natural eyes están viendo algo are seeing something delicioso. that's delicious. Y ahí los sentidos And that's where the se senses activan activate y llaman a las emociones. and call the emotions.
¿Ustedes pueden entender? How many can understand? Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nos enojamos, That's why we have to be careful when we get mad, porque allá al revés, because it's backwards. las emociones le Emotions dicen a los sentidos tell the senses que lancen. to launch. ¿Ustedes entienden? How many understand? Última pregunta y nos vamos. Last question and we leave. ¿Cuál sería su mejor consejo para un profeta que está en desarrollo? What would be your best advice for a prophet that's developing? Sumisión completa al Espíritu Santo. Complete submission to the Holy Spirit. Porque un profeta, Because a prophet o sea, tiene que estar sometido al Espíritu Santo. has to be submitted to the Holy Spirit, Tiene que estar sometido a sus líderes espirituales. submitted to the spiritual leaders. Porque un profeta rebelde Because a rebellious prophet indirectamente puede trabajar para el enemigo. indirectly can work for the enemy. Y tenemos que tener mucho cuidado. And we have to be careful Cuando no nos estamos sometiendo al Espíritu Santo y a nuestros líderes espirituales. when we're not submitting to the Holy Spirit and our spiritual leaders. Aquí no hay gris. There's no gray Aquí area. es blanco o es negro. Is this black or white? O aquí estás con el Señor Either you're with the Lord o aquí le estás sirviendo al enemigo. or you're serving the enemy. Entonces un profeta So a prophet tiene que estar sometido al Espíritu Santo. has to be submitted to the Holy Spirit, Tiene que estar sometido a sus líderes submitted to their leaders, para que no esté trabajando so that they do not work o no entre bajo rebeldía or enters into rebellion y sea manipulado por el enemigo. and be manipulated by the enemy. Debe reconocer que tiene que estar bajo autoridad. They should recognize they need to be in authority. Tiene que reconocerlo y tiene que entenderlo. They need to understand and recognize. Hay algo, There is something, y me estoy encontrando mucho con esto, and I'm finding this a y lo lot, veo and I see it cuando estoy afuera y me muevo entre los hijos de Dios. when I'm out and I move amongst the children of God. Yo siempre le he pedido al Señor I've always asked the Lord que yo pueda mantener mis ojos espirituales bien abiertos, that I can keep my spiritual eyes open very well, que yo pueda tener un balance, that I can have a balance, porque entiendo que hay mucha gente que se puede exagerar because I understand there's many people that can exaggerate. y todos podemos hacer cosas equivocadas. And we can all make and do wrong things. Pero he visto mucho entre los profetas But I've seen this a lot in the prophets o entre entre las 5 oficinas. or in the 5 offices of the fivefold Y es ministry. porque dicen que tienen relación con Dios. It's because they say they have relationship with God. No entienden que tienen autoridad They don't understand they have authority sobre de ellos. over themselves. Y hay que tener mucho cuidado. And you have to be very careful, Porque aún nosotros, because even us, que yo soy profeta de oficio, that have the office of the prophet, que él es apóstol, that he's an apostle, nosotros estamos bajo autoridad. we are under authority. Entonces, hay muchas personas So there are many people que como Dios les habla directamente, that because God speaks to them directly, no entienden la autoridad que está puesto por encima de ellos. they don't understand the authority that is above them. Y tenemos que tener mucho cuidado. And we have to be careful. Hay una parte de la escritura que me llama la atención y es cuando el centurión va donde Jesús. This is the part of the scripture that draws my attention where the centurion goes to Jesus, Mira esto, the soldier, y le dice, and says, al igual que likewise, myself, yo sé I know que tú eres un hombre that you are a man bajo autoridad. under authority. Wow. Mira lo que le dice. You know what he tells him? Como tú eres un hombre bajo autoridad, Because you're a man under authority, pero yo reconozco tu poder. but I recognize your power. Por supuesto, estoy parafraseando. I'm paraphrasing, of course. Le dice, He says, simplemente simply di las palabras. say the word, Habla. speak. Wow. Amén. Amén. Wow.
nosotros tenemos que reconocer We have to recognize los líderes que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. the leaders God has set above every one of us. Porque aún nosotros, Because even us, cuando necesitamos una información, necesitamos una guianza. when we need information or direction, Yo soy profeta, I'm a prophet. Dios me habla, God speaks to me. pero Dios puso But God put un líder espiritual delante de mí a spiritual leader before me que ve más. that sees beyond. Por alguna razón, For some reason, Dios los escogió a ellos God chose them para guiar mi vida. to lead my life. Entonces, si yo tengo una pregunta de algo, So if I have a question of something, yo voy donde de ellos. I go to them. A lo mejor yo no estoy de acuerdo con lo que ellos me están diciendo, Maybe I don't agree with what they're telling me, pero yo no tengo que estar de acuerdo. but I don't have to be in agreement. Ellos me dicen algo They tell me something, y yo digo, ok, and I say, okay, y yo lo hago. and I do it. Y me ha pasado. And it's happened to me. Pero con el tiempo But with time, me doy cuenta I notice por qué Dios me dijo eso. why God told me that, O por qué me mandó Dios a hacer eso. or why God sent me to do En el something. momento no lo entendía, I didn't understand in the moment, pero obedecí. but I obeyed. Algo que me gustaría añadir también para beneficio de todos los que nos están viendo y los que están aquí. Something that I'd like to add for benefit of everyone watching Y es que es bien importante entender que lo que es el territorio. is that it's important to understand what territory is. Nosotros somos profetas, We're prophets, ¿verdad? right? Pero tenemos un territorio asignado. But we have an assigned territory. Yo no puedo ir I can't go a otra ciudad to another city y simplemente and simply comenzar a declarar y a decretar begin to declare and decree. si el príncipe de esa ciudad, If the prince of that city, sin el apóstol de esa ciudad, without the apostle of that city, delegarme autoridad. delegating me authority. ¿Ustedes entienden? How many understand? Amén. Amen? Ahora, si Dios me envía Now if God sends me para hacer una misión allá, to do a mission over there, Dios me envía. God sends me. Pero, y si el apóstol de esa ciudad But if the apostle of that city me invita invites me y me abre las puertas de su ciudad, and opens the doors of the city, entonces yo puedo operar con plena autoridad. then I can operate with full authority. ¿Ustedes entienden? How many understand? Amén. Amen? Yo soy de Puerto Rico, I'm from Puerto pero Rico, ahora mismo yo no puedo ir a Ponce, Puerto Rico, but right now I can't go to Ponce, Puerto Rico y comenzar a declarar y a decretar and begin to declare and decree sin ser invitado. without being invited. ¿Cuántos entienden? How many understand? Amén. Amen? Amén, amén. ¿Qué más? Todo profeta tiene que buscar crecer Every prophet has to seek to grow y madurar en la fe. and mature in the faith. Un profeta inmaduro An immature prophet corre el riesgo de convertirse en un adivino, runs the risk of becoming a fortune teller. que fue lo que estábamos explicando. That is what we were explaining. Vamos. Un profeta no puede tener miedo A prophet cannot be afraid de cometer errores. of making mistakes. El profeta de estos tiempos The prophet of this time en parte profetiza in part prophesies y en parte conoce. and in part knows. En 1 de Corintios 13:9 1 Corinthians 13:9 dice, porque en parte conocemos says, because in part we know y en parte and profetizamos. we prophesy in part. Siempre vamos a tener un poco de temor, We are always going to have a little bit of fear, pero no podemos permitir but we cannot allow que el miedo that fear nos encierre. shut us down. Si no lo practicamos, If we don't practice it, si no hablamos, if we don't speak, si no actuamos, if we don't act, no vamos a aprender we're not going to learn cuando estamos cometiendo un error. when we're making a mistake. Eso es como el hablar lengua. It's like speaking in tongues. Cuando uno comienza a hablar en lengua, uno tiene que simplemente repetir el disparate When you begin speaking in tongues, it's almost like you repeat que está saliendo What? de nuestros labios. what seems to be gibberish coming from our mouth. Pero es Sonido. exacto, los sonidos. The Gracias. sounds. Los sonidos que están saliendo de nuestros labios, no los entendemos. The sounds that are coming from our mouth, we don't understand them.
Amén. Amen. Pero si están fluyendo, But if they're flowing, sentimos que es el Espíritu. we feel like it's the Spirit. Amén. Amen. Antes de irnos, hay algo bien interesante que mencionaste. Before we leave, there's something interesting that you Y mentioned. es que dijiste, en parte profetizamos, You say, in part we pero prophesy, y en parte conocemos. and we know in part. Creo que mencionamos en las pasadas semanas I think we mentioned in the past weeks que el profeta no ha sido llamado a aislarse. that the prophet has not been called to be isolated. El profeta va a escuchar, The prophet will hear, siempre va a escuchar, will always hear, pero no por eso se debe aislar. but not because of that they should isolate Habla un themselves. poco de eso antes de irnos. Speak to us about that. Yo siempre había escuchado antes I had always heard before decir, this saying, yo soy profeta, I am a prophet, yo tengo que mantenerme aislado. I have to keep myself isolated. Y llegó el momento And the moment came que yo hasta pensé en estar de acuerdo con eso. that I even thought in being in agreement with that. Pero fue por mi forma de ser, But it was because of my way of being, que puedo ser un poquito callada, that I can be a little bit quiet, envuelta en mis propias cosas. involved in my own things. Y cuando escuché eso, And when I heard that, yo dije, bueno, por eso es I said, well, maybe that's why. que yo soy como soy. That's why I am how I am. Me mantengo un poquito aislada, I keep myself a little isolated porque ahora pues soy profeta. because now I'm a prophet, Y eso es un error, and that's a mistake. porque una cosa Because one thing es ser antisocial is to be antisocial, y una cosa and one thing es simplemente mantenerte encerrado simply keeping yourself shut up por inmadurez. because of immaturity. Porque una persona que se aísla, Because a person that isolates themselves, la raíz del problema es que tiene algún problema. the root of the problem is that they have a problem, O tiene complejos, or they have issues, complexes, o tiene inmadurez para no tratar con las demás personas. or they have immaturity in not knowing how to deal with other people. Porque nosotros debemos de entender Because we have to understand que cada cual tiene su carácter, that everyone has their own character, que cada cual tiene su personalidad, has their own personality, que cada uno de nosotros maduramos diferente. that we all mature differently. Pero nosotros como hijos de Dios But we as children of God, y maduros and that are mature, debemos de entender we should understand que las personas tienen diferentes niveles. that people have different levels, Que hay personas that there are people que necesitan de nosotros that need us porque tienen miedo, because they're afraid, porque tienen amargura, because they have bitterness, porque necesitan sanidad. because they need Y healing. es nuestro deber And it's our duty como hijos maduros as mature de ir y children rescatar a esas to go and personas. rescue those people. Nosotros como profetas maduros As mature prophets, no podemos aislarnos we cannot be isolated porque en medio del pueblo because in the midst of the hay people, personas que nos there's necesitan. people that need us. Amen. Amen. Entonces imagínate So imagine que los profetas maduros that the mature prophets se mantengan aislados. keep themselves isolated. ¿Cómo vamos a edificar? How are we going to edify? Esto aquí This here no solamente es para edificar. is not only to edify. Yo creo I believe que yo puedo that I can edificar más, edify more, enseñar más, teach more, impartir más impart more cuando estoy allá abajo contigo. when I'm down there with you. Cuando estamos hablando When we're personalmente, talking personally, cuando estamos reunidos. when we're joined together. Así que eso So that de que yo tengo un carácter así, I have this temper, de que yo soy encerrada, that I am a kind of, de que yo Lone. digo las cosas como son, that I say things how they are. eso es falta de madurez. That's lack of maturity. Porque debemos Because we should de enseñar, teach. de que si vemos que alguien That if we see someone necesita sanidad, needs healing, necesita algo, needs something, es nuestro deber it's our duty de arrancarle a esa persona to take that person
de donde está, from wherever they're at, de oscuridad, from darkness, y traerla a la luz. and bring them to the light. Y creo que es saludable, And I think it's healthy, ya que mencionas el estar en medio del pueblo. because you mentioned being in the midst of the people. Creo que es saludable identificar I think it's healthy to identify esas personas que están hambrientas del don, those people that are hungry for the gift, que realmente están buscando that really are seeking, y que honran el don. and that they honor the gift. Porque el que deshonra el don Because the one that dishonors the gift terminará hiriéndote. will end up hurting you. Pero el que honra el don But the one that honors the gift será bendecido will con tu be don. blessed by your gift. ¿Qué les parece eso? How about that? Amén. Amen. Gracias una vez más por estar con Thank you once nosotros again for being with us, y por someterte a estas preguntas. for submitting yourself to these questions. Amén. Amen. Dale un fuerte aplauso a la profeta. Let's give her a hand of applause. Aleluya. Esto es un vivo ejemplo, This is a true example, living example, porque yo me estoy sometiendo. because I'm submitting. Yes, indeed. Sí, seguramente. Él me dice, vamos a hablar de esto. He says, we're going to talk about this. Quiero que hables de tu corazón. I want you to speak from your heart. Y yo, ok, pero ¿qué tú quieres? And I say, okay, but what do you want? Y él me dice, bueno, yo me voy a sentar, And he says, I'm going to sit down. yo te voy a hacer varias I'm going to preguntas ask you a few y questions, tú las vas a contestar. and you're going to answer them. Y verdaderamente And truly, que esto es un vivo ejemplo. this is a true living example. Amen. Amen. Aleluya. Amen. En las próximas semanas In the next few weeks, vamos a estar hablando de otras cositas interesantes. we're going to be talking about other interesting things. Amen. Gracias. Thank you. Gloria al Señor. Aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. Como ella dice, Like she says, aunque ella se vea muy natural, even though she looks very natural, pero yo le hago estas preguntas. but I ask her these questions. Yo sé que es de bendición para cada uno. I know it's a blessing for all of us. Yo disfruto de su impartición. I enjoy her impartation, Pero yo quiero que esas cosas que están en su corazón, but I want those things that are in her heart, usted pueda conocerlas. ¿Sabe that por you qué? can get to know her. You know why? Porque provienen del corazón de Dios. Because they come from the heart of God. Provienen del corazón de They Dios. come from the heart of God. Y yo sé que lo que viene del corazón de Dios And I know that what comes from the heart of God va a hacer que usted madure, will make you mature, va a hacer que usted crezca. will allow you to grow. Amén. Amen. Gloria al Señor. Yo quiero compartir algo I want to share something que ha estado en mi mente. that has been in my mind. Siempre le he preguntado al Señor, I've always asked the Lord, porque no es fácil el ser pastor, because being a pastor is not easy, el llevar una iglesia. or running a church. Y, wow, yo quisiera que usted tuviese en los zapatos de nosotros. And I would like for you to be in our shoes, Aunque sea por un día. even for one day. Porque es mucho la batalla mental, los pensamientos. Because the mental battle and the thoughts is a lot. Y yo digo, Señor, And I say, Lord, tú llamas a tus hijos you call your children para predicar tu palabra to preach your word, y para que se salven. and so that they are saved. Y quiero hablar de esto And I want to talk about this. porque yo quiero que usted entienda que cada casa espiritual I tiene un want you- llamado, I want you to understand that every spiritual house has a calling, tiene una asignación específica. has a specific assignment. Y cuando Dios te llama a una casa apostólica y profética, When God calls you to an apostolic and prophetic house, no va a estar en una casa fácil. it's not going to be an easy house to be in. Porque donde está siendo predicado el evangelio del reino, Because where the kingdom gospel is being preached, donde se está predicando lo apostólico y profético, where the apostolic and prophetic is being preached, que es orden, that is order. no solamente se predica salvación,
Not only do we preach salvation, la casa apostólica y profética the apostolic and prophetic house está llamada a transformar vidas. is called to transform lives. Entonces, si usted ha llegado aquí o desde que ha llegado aquí, So if you've come here or since you've come here, usted dice, ¿por qué tanta batalla? you say, why so much battle? Es porque es que el enemigo no quiere Because the enemy does not want que usted sea libre en su mente y en su corazón that you are free in your mind and in your heart para usted recibir for you to receive la transformación que Dios quiere the hacer. transformation God wants to do. Cada casa tiene un llamado específico Every house has a specific calling. y lo primordial es que usted sea salvo. And the first thing is that you're saved. Amén, gloria a Dios por eso. Amen. Glory to God for that. Pero nosotros no hemos sido salvos But we have not been saved simplemente para ser salvos. simply to be saved. Hay algo más que la salvación. There's something more than salvation. Tiene que haber una transformación There has to be a transformation de adentro hacia from the afuera. inside out. Y como hablé ahorita, And like I spoke right now, la casa apostólica y the profética apostolic and prophetic house tiene una autoridad has an authority mayor that is greater para llevarte a otras to dimensiones, take you to other dimensions, para llevarte y darte otra to autoridad take you and give you another en tu authority territorio. in your territory. Por eso es que viene la batalla That's why the battle comes. mental. That is mental. Esa batalla. That battle, No entiendo. I don't understand. Y lo que yo quiero hacer primero. And what I want to do first, Y el yo. and the me, Y el Señor está ahí. and the Lord is there. Está ahí. And the Lord is there. Pero persiste. But persist, Porque la transformación que Dios quiere dar because the transformation God wants to give you es mayor. is greater. La autoridad que Dios quiere The darte authority God wants to give es you mayor. is greater. No es simplemente para salvación. It's not simply for Es salvation. para It's for transformación. transformation. Amén. Amen.